Muy bien, seguimos en Pulso Informativo, estamos conversando con Omar Quesada, le habíamos hecho una pregunta, si es que el partido aprista peruano, digamos, va a deslindar con la corrupción y con Alan García para intentar pasar la valla o no. Ojo, nosotros siempre hemos deslindado con la corrupción y no hay, aprovecho para decirlo, no hay un solo ministro aprista preso. No hay un solo funcionario de los que trabajamos cercanos con el presidente Alan García, ni investigado, ni siquiera investigado, ni procesado por corrupción, ni enriquecimiento ilícito, ni nada por el estilo. Entonces es como una leyenda negra sobre el APRA. Los enemigos han tejido esa leyenda negra. No hay uno. Y eso se lo he preguntado a varios. ¿Investigado, dice? No. Los que hemos trabajado cerca del presidente Alan García, en los programas sociales, hemos trabajado en titulación, agua para todos, pistas, veredas, vivienda social, electrificación rural, etcétera. Ninguno. Pero y por eso es que he retado a los periodistas que nos demuestren. Hay ministros investigados. Seguramente por algunos otros delitos, pero algunos de los funcionarios que han sentenciado como lo del tren no tenían ninguna vinculación con el partido. Entonces es la cosa así. Claro, a nosotros nos miran con doble lupa. Cuando cae alguno de los ministros, funcionarios, dicen el ministro fulano y tal, pero a todos los que investigan dentro de lo que fue el gobierno del partido, a todos le ponen el mote de aprista sin serlo y sin tener ninguna responsabilidad partidaria. Entonces, primera cuestión, absolutamente clara, el deslinde con la corrupción. Nosotros hemos... pero no deslindan con Alan García, ¿no? No puede, Alan García es parte de la historia del APRA. Si nosotros ponemos en una balanza todo lo que él es el jefe del partido. No, el jefe es Aya de la Torre. Ahí es para todos nosotros, no solamente el jefe, es el guía moral, intelectual, filosófico, político. Aya de la Torre está por encima de absolutamente todos los que han hecho política en el Perú, en su vida personal, en su intelectualidad, en lo que avisoró para el país, en los proyectos que él todavía hace 100 años todavía están incumplidos. Nadie habló como Aya de la Torre de la descentralización del país, lo que ahora es un fracaso gracias a todos estos que han estado en el gobierno que no saben absolutamente nada. Nadie habló de una reforma educativa, de una línea que pueda darle y asegurar la gratuidad de la enseñanza con la calidad, la competitividad y el desarrollo del talento humano como Aya de la Torre. Nadie habló, por ejemplo, de lo que ahora nosotros estamos viviendo gracias a la exportación. Hay miles de hombres trabajando en toda la costa. ¿Quién fue el que planteó las grandes irrigaciones como complejos agroindustriales? Aya de la Torre. Entonces, él está por encima de absoluta. Si alguien quiere hacer política en el Perú, debería primero leer la vida y obra de Aya de la Torre, más allá de que sea o no sea el aprista, porque el APRA es apenas un instrumento político del pensamiento de la Torre. Para decirlo de algún modo, ¿por qué Aya murió pobre y Alan no? A Alan García, nadie le ha podido demostrar absolutamente nada en vida, ningún delito que haya cometido, querido Rodolfo, ningún delito. Se le ha investigado, ¿no? 30 años. Y lo absolvieron. No solamente lo han absuelto, sino sus enemigos que se gastaron 12 millones de soles buscando y rebuscando la vida y obra de Alan García, tuvieron que estar ahí en el Congreso y decir que no habían encontrado ningún desbalance patrimonial. Entonces, que ha habido una injusticia tremenda con Alan García y que al final este grupo maniqueo de personas que han, sin ningún poder, sin ninguna elección, han manejado el Ministerio Público para buscar su desaparición política, pues ellos son los responsables de cómo se ha manejado en estos últimos tiempos la justicia en el Perú. Dice, sus enemigos encontraron que no había ningún desbalance patrimonial. Los que Sergio Tejada, Congreso, por ejemplo. Pero por supuesto. Y si ahorita entra Sergio y entra al debate, que entre las veces que quiera. Pero lo que sí está claro es que ahí está él, señor, declarando que sobre Alan García... Es que no Sergio me ha dicho que jamás expresó aquello. Pero busquen bueno, es un trabajo periodístico, busquen la declaración donde él dice que respecto al señor Alan García no se ha encontrado ningún desbalance de patrimonio. Ahí está. ¿Qué más dijo? No sé más, ni me acuerdo. Pero está bien, pero lo cierto es que nosotros como
partido político y como una responsabilidad ante el país, tenemos que plantear las propuestas que son las que van a, en caso de llegar a ser gobierno, las que van a dirigir la política del país, porque el gobierno es la responsabilidad que todos los ciudadanos tenemos en elegirlo para que gobierne bien. Sí, pero insisto, primero hay que deslindar de García para ver las posibilidades de pasar la valla. Bueno, ese es tu punto de vista, ¿cierto? Nosotros creemos que la política va más allá de las mismas personas. La política es el ejercicio vital, como la radio, de lo que tú puedes hacer para entregar a los demás. ¿Qué cosa es lo que estamos viviendo ahora con los gobiernos? ¿Qué cosa es lo que estamos viviendo? Desconfianza. Jóvenes, 70% de jóvenes cuando les preguntan, terminando la secundaria, quieren irse del país. Vivimos un gobierno sin apoyo a los emprendedores que son los que han construido el país. La agricultura realmente paralizada, la pequeña agricultura. No hay elementos que puedan buscar una estrategia de desarrollo integral del país. Omar, ¿lo conociste a Lucho Nava? Sí, claro. Guibera, el papá. Claro que sí. Claro. Y al hijo también, que ha fallecido que era mi amigo. Amigo personal de García de hace muchísimos años. Que tuvo un problema en Trujillo una vez con la caja, ¿te acuerdas? Que no, terminó de eso no me preso. acuerdo. Bueno, a él lo convirtió en secretario general de Palacio. No me digas que no te acuerdas de todo eso. Yo me acuerdo de él, por supuesto, pero claro. No fue en Trujillo, fue en Mutual Perú, creo. Mutual Perú, tienes razón. Mutual sí Perú. me acuerdo. Sí, sí, te acuerdas entonces. Yo me acuerdo de todo lo que me debo acordar. Y también, y también de las declaraciones que da ante la Fiscalía. Sí, pero ¿Te acuerdas de las loncheras o no? En Palacio Gobierno, por ejemplo. Las loncheras no me acuerdo. Mira, yo no sé, cada uno es responsable de lo que dice, pero yo he estado los últimos 20 años cerca del presidente Alan García. Desde que estuvimos en Colombia y se tomó la decisión en el gobierno de Fujimori de que el presidente García puede ingresar al país. No sé yo por qué ahí nomás vinieron la caída de Fujimori, porque si no ya Alan García tenía previsto ingresar al país con el apoyo de la Cruz Roja en tiempos de Fujimori, pero cayó Fujimori. Ahora, y durante todos esos años, hasta un día antes de su muerte, nunca, jamás he visto un acto que pueda vincularse, ni siquiera por asomo, a un acto de corrupción de Alan García. Yo estoy cerca, es decir, he trabajado en el gobierno y después de gobierno y antes de gobierno. No sé, los que hayan podido ver, los que hayan podido encontrar algo, han tenido tiempo suficiente en vía de Alan García para poder denunciarlo. Bueno, porque después de muerto, que han colaborado con la pero Fiscalía. después de muerto, han habido lo que tú dices, ¿no? Han habido declaraciones después de muerto Alan García. Antes no. Pero ¿cuáles han sido los resultados? O si quieran, ¿para qué declararon? ¿Sabe para qué declararon, Rodolfo? Para no ir presos. Es fácil. Es fácil sacar y colegir una ecuación ahí de salvamiento, ¿me entiendes? Ni siquiera de traición ni de felonía, sino de salvamiento. Es decir, los amigos de García son víctimas de la Fiscalía. Pero por supuesto, yo lo acuso a Alan García para que yo no vaya preso. Y hasta ahora, ¿cuánto tiempo han pasado? Y la Fiscalía, este Ministerio Público que ha sido manejado políticamente, no ha podido corroborar los dichos de estos colaboradores, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando le preguntaron a Barata si es que había alguna vez tenido algún negocio sucio con Alan García, dijo que jamás? ¿Por qué? Porque lo que se interesaron era de crear el escenario para poder vincular algo sucio sin comprobarlo. ¿Los pagos que recibió García? Nada de eso ha sido comprobado, Rodolfo. Te reto a que tú puedas demostrarlo. La conferencia esa que dio y que le pagaron. La conferencia por la que le implementaron una detención preliminar a Alan García, y eso si la gente nos está escuchando va a saberlo también, se refiere a una conferencia que hizo Alan García para una organización como la Sociedad Nacional de Industrias, de la que era parte como empresa esta Odebrecht. Entonces, ¿quién le pagó? No fue Odebrecht, fue la Sociedad Nacional de Industrias de Brasil, ¿cierto? Le pagaron y él declaró ante la SUNAT. Es decir, ¿qué de raro había en eso? ¿De dónde entonces Alan García hizo tanto dinero si se dedicaba a la política plenamente?
Y yo no sé qué dinero hay, no sé si tú conoces, yo no conozco que haya tenido tanto dinero. ¿Tú crees que murió pobre, García? No sé si murió pobre, ¿no? A mí la vida personal esa no me interesa. Yo he visto, ¿conoces la casa de Miraflores? Sí, claro. Bueno, ¿qué es una casa que la tiene cualquiera? Esa fue la única casa de García. Pero por supuesto, él le entregó todas sus cuentas. Ha habido mucha leyenda negra, mucha maledicencia. Que procede de Francia, que procede de España. De todos sitios. No dijeron que... Hay que recordarle a la gente, ya que estás hablando del tema, pensé que venía a hablar sobre los temas de la política misma, pero ya, bueno, has hurgado en eso. Sí, es parte de la política. Has hurgado en eso y vamos a verlo. ¿No decían acaso que Alan García tenía una casa en Miami, ahí en el Bayside, junto a la casa de Julio Iglesias? ¿No decían eso, Rodolfo? Sí, sí, sí. ¿Y qué se comprobó? Que no existía. No contrataron a un empleado de un edificio en Miami para que lo puedan acusar a Alan García en el informe Lark. ¿Y qué se demostró? Que habían comprado a ese acusador, entre comillas. No ha existido nada. Por eso mismo no le pudieron probar nada. Y la justificación de sus enemigos era que no, es que es muy inteligente. Ya pues. ¿Por qué se mató García? Es parte de toda esta trama de un odio visceral que viene de antiguo, seguramente. ¿Por qué se mata García? Se mata, todos lo sabemos. Alan García se mata, uno, porque siendo presidente de la República, elegido por el pueblo 2 veces, tiene un alto sentido de la dignidad. Es decir, una persona que se cree inocente, que ha venido 50 veces a estar ahí sentado en la fiscalía para responder todas las actuaciones judiciales de los fiscales, que no le lograron demostrar absolutamente nada, que tenían la farsa de un proceso judicial manejado y utilizado, direccionado por sus enemigos y la fiscalía para poder detenerlo, por lo que acabamos de hablar, por una conferencia que estaba declarada ante la SUNAI, ante los órganos del país. Es decir, no era una farsa. ¿Y qué querían hacer de Alan García? Querían hacer una persona esposada, con un chaleco que le habían preparado especialmente para él, con un presidente que fue Vizcarra, que había convocado a las 6 de la mañana como nunca un consejo de ministros, que tenían un canal de televisión para ver ahí y que ya estaban armando una fiesta en la Plaza San Martín. Y que algunos periodistas ligados al régimen y enemigos del APRE y de Alan García, que ya tenían el conocimiento de una actuación que debería ser por norma y por ley reservada. ¿Qué fue eso? ¿Acaso antes no tenían ellos información del servicio de inteligencia de los carros que estaban cerca de Alan García, de la casa de Alan García, del Instituto de Gobierno, donde nosotros lo descubrimos, que pasaban como si fueran de prensa? Y era el servicio de inteligencia que chuponea. Todo fue un tinglado para hacer escarnio de García. Para hacer escarnio. Y un hombre con dignidad, con la altura que debía tener ante la historia, Alan García prefirió ese acto de dignidad, de sacrificio, antes de ser preso y exhibido en las plazas públicas como si fuera un delincuente. De ninguna manera. Estuvo bien lo que hizo. Lo que hizo ha tenido que hacerlo. Si ya lo hizo, lo hizo. Y nosotros creemos que sí fue un acto de absoluta dignidad ante la historia, no ante los captores, sinvergüenzas, que ahora se ha demostrado que el mismo fiscal de la Nación dicen que han tenido que y tendrán que responder por todas sus inmundicias. ¿Quién lo dice? ¿El fiscal de la Nación es aprista? No, lo dice porque han descubierto que fueron beneficiados. ¿A qué fiscal de la Nación te refieres? El fiscal actual. El doctor Gálvez Salarín. El fiscal de la Nación interino. Actual, exactamente, pero Tomás es fiscal. Gálvez, el que está siendo procesado, investigado. No sé. Por los cuellos blancos. No sé, pero él ha dicho respecto de esa comisión de fiscales, ha dicho varias cosas. ¿Ese no es el fiscal que ha retirado a 2 fiscales que investigaban a los cuellos blancos y por lo tanto a él mismo? Lo que yo sé es lo siguiente, es gravísimo, Rodolfo. Bien grave. Está bien, pero mire cómo está la situación en el país. Lo que sí debe haber y el próximo gobierno tiene que hacer es reorganizar el Ministerio Público para que no sea utilizado como arma política contra los adversarios de este grupo que en las sombras quiere dirigir la justicia en el Perú. Muy bien, vamos a una brevísima pausa y regresamos con la última parte de la entrevista con Omar Quesada.